¿Ha declarado Puigdemont la independencia de Cataluña o no? ¿Va a responder al requerimiento de Rajoy con la claridad que le pide el presidente? ¿Qué va a hacer el gobierno si la respuesta del presidente es tan ambigua como la declaración de ayer? Buenas noches. Empieza el debate. La democràcia espanyola està aquí per a quedar-se. Per dir-li al món que els que no pensem com els nacionalistes som tants ciutadans de Catalunya com ells. Molt bona tarda. El mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència Confirme si ha declarado la independencia de Cataluña. Y acompañamos al presidente del Gobierno en su requerimiento. Que no apliquen ustedes el artículo 155 de la Constitución. Votarem unes lleis, unes eleccions autonòmiques per fer fora el senyor Puigdemont i tenir un president com mereix Catalunya. Se puede hurtar a los ciudadanos de Cataluña y al conjunto de los ciudadanos españoles la claridad para decir si se afecta a la unidad de la nación o no. La intensa película de esta semana. Durante las últimas horas hemos asistido a una clase magistral de esgrima dialéctica y jurídica, o si lo prefieren, de ajedrez. El primer movimiento fue de Puigdemont, que mantuvo su pieza en el aire 49 segundos, el tiempo en el que, según la ficción independentista, Cataluña fue un Estado soberano, a todos los efectos, para dejar de serlo. Y la respuesta de Rajoy ha sido un requerimiento para que el presidente aclare qué fue lo que dijo ayer. Un jaque, porque esa petición puede convertirse ya de por sí en el primer paso para aplicar el artículo 155. Quedan dos movimientos para que acabe esta clase. Y esta noche analizamos esta endiablada partida en este espacio de servicio público con 5 dirigentes políticos que son Alejandro Fernández, portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Cataluña, Iván García Blanco, miembro de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, Carina Mejías, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona y miembro también de su ejecutiva, Mary Pita, secretaria de Plurinacionalidad de Unidos Podemos, Sergi Miquel, diputado y secretario general de las Juventudes del PDeCAT. A ellos sumamos 3 profesionales más que nos van a ayudar a ver las tripas de lo que está sucediendo en estas últimas horas. Leonor Mayor, periodista del diario La Vanguardia, que es el diario más leído en Cataluña. Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional en la UNED. También podemos leer sus artículos hoy mismo en el diario El Mundo. Y Lluís Orriols, director del Máster en Análisis Político y Electoral de la Universidad Carlos III y colaborador. También podemos leer sus artículos en el diario El País. Buenas noches a los 8. Bueno, si ustedes quieren contribuir, antes de nada sepan que en unos minutos en nuestro apartado para buscar soluciones sumaremos una voz más, una opinión más, la de Joaquín Gay de Montellal, presidente, como saben, de los empresarios catalanes. Si ustedes quieren contribuir al debate en las redes sociales, como siempre, almohadilla el DBT. Vamos a intentar recapitular 2 días de una intensidad política con pocos precedentes. Esta mañana a las 9 comenzaba un Congreso de Ministros extraordinario. Al final de este no se producía la habitual rueda de prensa. Minutos después nos enterábamos de que el mismo Mariano Rajoy iba a comparecer ante los medios a las 12 de la mañana. El Gobierno había decidido su respuesta a Puigdemont. Requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor. Este requerimiento, previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno
puede adoptar al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución, pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y la seguridad que requiere una cuestión de tanta importancia. En la respuesta que el presidente de la Generalitat dé a este requerimiento, ahí se marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días. La respuesta del Gobierno a la declaración de ayer de Puigdemont en el Parlamento Autonómico catalán. En una tarde de retrasos, de nervios, de decepciones a dos bandas, el presidente entraba en la historia por un hecho insólito. Declaraba unilateralmente la independencia para anular a continuación los efectos de esta. Según la lógica independentista, impermeable a ese detalle de que todo el proceso es ilegal, Cataluña fue independiente a todos los efectos durante 47 segundos. Assumeixo en presentar-los els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans el mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Això és el que avui fem amb tota solemnitat per responsabilitat i per respecte. I amb la mateixa solemnitat, el Govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència per tal que en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible arribar a una solució acordada. 47 segundos. Luego analizaremos esa declaración, si fue de independencia, si no lo fue, y lo vinculante del documento firmado por todos los diputados independentistas. Pero antes, ¿ha tomado el Gobierno la decisión correcta en el día de hoy? Alejandro. Sí, además es una decisión que responde a un fenómeno que creo que conviene reivindicar, que se ha ido desarrollando en la última semana, y es la prueba de que España tiene una fortaleza democrática de la que a veces nos olvidamos. Quizá porque los españoles, con respecto a estas cosas, pues a veces somos un poquito pesimistas o caemos en la melancolía o en el tremendismo, pero lo cierto es que, iniciando ya el propio discurso del jefe del Estado, del Rey, siguiendo por las manifestaciones en muchas poblaciones de España, en casi todas las capitales, y que tuvo su momento culminante en la manifestación de Barcelona, todo eso confluye en una enorme unidad desde la pluralidad en unos partidos políticos muy distintos entre nosotros, Ciudadanos, PSC, PSOE y Partido Popular, que en el Congreso de los Diputados representamos una mayoría, el 75% de los diputados, y que demuestran esa fortaleza democrática, insisto, desde la pluralidad, partidos que luego discutimos muchísimo, pero que somos capaces de defender el Estado de Derecho y la democracia. Iván, ¿ha tomado el Gobierno la decisión correcta? Nosotros siempre hemos dicho que el Gobierno, como cualquier administración, se tiene que comportar de acuerdo a la ley y de acuerdo a la ley los actos de los gobiernos y de las administraciones son reglados, pero siempre hemos defendido también que la ley hay que aplicarla con inteligencia y con proporcionalidad. Y sí entendemos, de la misma forma que ayer no entendimos muy bien qué es lo que sucedió, sí entendemos que la respuesta que ha dado el Gobierno, en este caso, este requerimiento, ayuda a aclarar una situación que hoy en día está sumida en la incertidumbre y de alguna forma también prevé la posibilidad de que podamos seguir hablando. Y en ese sentido, esto también es una buena noticia. Mary. No, nosotros salimos muy preocupados del pleno de hoy. Nosotros pensábamos que el Gobierno, ante el choque de trenes que veía toda la ciudadanía y que uno de los trenes había parado, el Gobierno tenía la obligación hoy de entrar al diálogo. Para tomar medidas duras siempre hay tiempo, ¿no? Que debió entrar al ofrecer el diálogo sin requerimientos, sin preguntas, ¿no? Y esas contradicciones en las que caen, ¿no? No podía haber referéndum porque el Constitucional había hablado y, sin embargo, ahora hay que preguntar si se declaró o no se declaró de una manera unilateral la independencia. Nosotros no podía declararse de forma unilateral porque no era un referéndum con la garantía. Nosotros hemos defendido desde el minuto uno que lo que necesita y lo que exige el pueblo de Cataluña, con toda legitimidad, porque las encuestas dicen que son más del 80 y tanto % de los catalanes lo que piden ser oídos.
ser escuchados sencillamente. En esa línea creo que es la solución, la del referéndum pactado, y en esa línea esperábamos que hoy el presidente del Gobierno diera ese paso hacia el diálogo. ¿Ha acertado el Gobierno, Carina? Bueno, pues ante la situación de incertidumbre que se creó ayer, yo creo que fue una actitud inteligente por parte del presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, el consultar con otras fuerzas políticas cuál era la decisión que se debía tomar, ¿no? Desde Ciudadanos hacía muchas semanas que le pedíamos que tenía que actuar, que no se podía dejar que esta situación llegara más lejos, que se estaba convirtiendo en un despropósito jurídico y además ayer ya fue un ridículo político de dimensión internacional, porque tenían allí todos los focos mediáticos puestos sobre el debate parlamentario. Entonces a mí me parece que la decisión de hoy es una decisión muy consultada con el resto de fuerzas políticas, y ahora hace un momento Alejandro hacía referencia, Mariano Rajoy no la ha tomado solo, lo ha tomado después de consultar con otros partidos políticos, que yo creo que somos conscientes de que hay que aplicar el Estado de Derecho y de que hay que aplicar la ley, ¿no? Y en ese sentido, ante la situación de incertidumbre creada, pues es lógico que pregunte qué es lo que ha pasado, ¿no? Sí. Pues no ha tomado la decisión correcta, pero bueno, eso no es ninguna novedad. De hecho, el Gobierno español lleva muchos años sin tomar ninguna decisión acertada en lo que afecta a Cataluña, y de hecho eso explica el incremento que ha tenido el independentismo estos últimos años en el último gobierno de Mariano Rajoy con mayoría absoluta. Lo que es preocupante, y eso sí que creo que hay que ponerlo en valor, no es la decisión del Gobierno, sino el apoyo del Partido Socialista a una decisión equivocada del Gobierno, que eso sí que empieza a ser nuevo, porque es verdad que el Partido Socialista siempre había sido sensible a las demandas y a las reivindicaciones del pueblo catalán. Hay 2.800.000 personas, no lo olvidemos, que dijeron el 1 de octubre que querían que Cataluña fuese un Estado independiente. Era habitual que el Partido Popular y Ciudadanos no respondieran a sus demandas, pero no era habitual que el Partido Socialista no fuera sensible a esas, con lo cual no es nuevo que el Partido Popular y Ciudadanos, que viven desconectados de la realidad de lo que pasa en Cataluña, seguramente que los dos sumen una sola alcaldía de las 940 que tenemos en Cataluña, indica un poco la desconexión real del territorio catalán que tienen esos dos grandes partidos, pero lo preocupante de hoy ha sido sin duda que el Partido Socialista se haya sumado y haya cerrado filas junto al Partido Popular en esa encrucijada. Yo es que cuesta entender cuál es el problema que se tiene desde el Gobierno y desde el PDeCAT con respecto a que el Gobierno requiera una aclaración del acto que se produjo ayer. Es decir, cuesta entender cuál es la agresividad y la agresión que hay detrás de una acción de estas características. Si puedo terminar, seguramente puedo centrar mejor el argumento. Digo que cuesta entenderlo. Y al fin y al cabo no es que no lo entendamos nosotros, sino que no lo entiende ni siquiera la prensa internacional. Es que lo de ayer fue lo más parecido a la política cuántica, es decir, en función de dónde esté cada cual y cuál sea su ideología, hemos entendido una cosa diferente. Yo creo que esto gana tiempo, que de alguna forma también el Gobierno tiene la posibilidad de contestar de acuerdo a la ley y, por lo tanto, como se ha también explicado esta tarde mediante la iniciativa política, hay un lugar donde podemos volver a hablar y volver a retraer la situación para tratar de darle una buena conducción, ¿no? Hay un poco de trampa en lo que dices, porque lo que ha hecho el Gobierno hoy no ha sido un requerimiento inofensivo, ¿eh? Si te lees el requerimiento pone en lo dispuesto en referencia al artículo 155, por lo cual lo que ha hecho el Gobierno hoy es empezar a poner en marcha el artículo 155. Pero no es conclusivo. No ha sido una cosa inocente. O sea, que lo que apoyáis, seáis conscientes de lo que apoyáis, es el primer paso para poder construir encima de esa base, ese requerimiento, el artículo 155 con todas sus consecuencias. El daño que eso va a hacer en Cataluña, que va a ser irreparable en generaciones. Eso es lo que habéis empezado a construir de la mano del Partido Popular y de Ciudadanos, con lo cual eso es lo que me preocupa. Sí, Sergi, a poco que habléis, se os escapa lo peor del supremacismo que hay detrás de vuestros planteamientos ideológicos. No, déjame que te lo diga. El supremacismo solo sabe tu partido en Cataluña, lo sabes perfectamente. Yo te he dejado hablar. Ya, pero no paras de interrumpir. Déjame que te lo explique. Mira, lo que no puede ser es que vosotros reclaméis respeto a la pluralidad que se os tiene y vayáis diciendo que estamos los demás desconectados con la realidad catalana. Yo te voy a decir una cosa. Yo he sido teniente de alcalde de Tarragona 2 veces. He sido vicepresidente del Consell Comarcal, he gobernado en la Diputación de Tarragona, he ganado elecciones en Tarragona. No tienes por qué dar lecciones
y menos a través de unos resultados electorales, y menos diciendo que las personas que tengan menos resultados electorales que tú están desconectados de la realidad catalana, que es ese pensamiento de exclusión social que habéis estado practicando durante 30 años y que por desgracia se ha manifestado de manera cruenta en estos últimos días, en fin, de supremacismo y de dar a entender que la gente que no piensa como vosotros no son catalanes. Vale, eso no te lo lo he acepto. dicho. No, que están apartados de... Apartados lo intentáis, pero ya te digo... Yo ni lo he dicho ni lo he intentado. Escucha, déjame acabar. Lo podéis intentar, pero te puedo asegurar que no lo vais a conseguir. Y se demostró el domingo. Vamos a seguir defendiendo a las personas que se sienten catalanes y españoles a pesar de lo que digáis. Y me parece genial. A mí me parece que deberíamos de bajar un poco el tono todo, de reflexionar que estamos en una situación que preocupa a millones de ciudadanos españoles y catalanes, que esto se supone que es una democracia avanzada y que deberíamos de dar ejemplo en estos momentos donde todavía hay una posibilidad de no tener que aplicar más medidas restrictivas de derecho, como es el 155, y bueno, tener la responsabilidad de llamar al diálogo empezando por nosotros mismos, ¿vale? A mí sí me preocupa también la posición del Partido Socialista, que haya querido optar al lado del partido más corrupto de Europa, que es el Partido Popular. Me preocupa, nos preocupa muchísimo. ¿Cuál es el segundo más corrupto? Esta lista que se inventan ustedes. Dígame usted. Entonces, ¿sabe bueno, el segundo, el más corrupto de Europa? Igual es ustedes. Es que, claro, es que esta lista de los partidos más corruptos de Europa es una cosa muy curiosa. Si me da usted el segundo y el tercero, bueno, igual esta tarde ya hemos visto por dónde puede ir o no la respuesta de Puigdemont. Mientras los diputados del PDeCAT y de Esquerra Republicana se mostraban en el Congreso pesimistas de que se vaya a llegar a una solución, es decir, de que el presidente responda que no hubo una declaración de independencia unilateral, ha hablado el consejero de Territorio, el conseller Josep Rull, asegura que Puigdemont ya ha dado la respuesta y esa respuesta és una nueva pregunta a Rajoy. En aquests moments el president Rajoy no ha de fer preguntes, ha de donar respostes. I la resposta és accepta el guant que va oferir el govern de Catalunya, accepta la via del diàleg, la via de la mediació. Sarina. Bueno, es sorprendente, ¿no?, cuando oyes este tipo de cosas, porque claro, ayer, repito, ante la incertidumbre jurídica general que se creó, yo creo que todo el mundo nos preguntamos qué es lo que había pasado y es muy normal que el Gobierno de España le pregunte al presidente de la Generalitat, oiga, ¿qué es lo que ha hecho usted? Aunque para Ciudadanos la declaración de independencia está hecha, está declarada, hemos oído las palabras del presidente Puigdemont y después yo creo que lo único que han hecho ha sido suspender sus efectos para ganar tiempo y para precisamente solicitando ese tipo de respuestas a las que ahora hacía referencia el conseller Rull, lo que hacer es chantajear al Estado a ver si una vez más se doblega a sus intereses, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el Estado tiene que ser, o el Gobierno tiene que ser muy cuidadoso en la aplicación de la ley y en seguirse manteniendo firme en que se exija el cumplimiento de la ley y el cumplimiento del Estado de Derecho. Ellos han intentado dar un golpe a la democracia, entonces aquí hay que responder con firmeza y sobre todo más cuando existe el apoyo y el acuerdo de una mayoría de partidos políticos que dicen que hay que aplicar la Constitución, que para eso está. Ha sido la respuesta de Mariano Rajoy la correcta. Hemos escuchado hasta ahora a los representantes políticos de 5 partidos, de los 4 mayores, del Partido Popular, del PSOE, de Podemos, de Ciudadanos y también del PDeCAT. Nos quedan nuestros analistas. Leonor. Yo creo que ha sido una respuesta buena en el sentido de que no es grave, de que de momento no causa daño. Hay algo, lo más interesante que ha dicho Rajoy es el futuro está en manos de Puigdemont y es el presidente Puigdemont ahora quien tiene que tomar la decisión en definitiva de si quiere que se aplique el 155 en Cataluña o no y eso dependerá de su respuesta. Si él dice que vuelve a la legalidad se abrirá el diálogo porque Rajoy está dispuesto a dialogar. Lo que no está dispuesto es a la mediación y eso también lo ha dejado muy claro en el discurso de la tarde en el Congreso. Mediar supondría de alguna manera renunciar a un pedacito de soberanía y en cambio el diálogo sí que está abierto, pero a un diálogo dentro de la ley y eso es lo que está ofreciendo. Ha hablado de financiación y ha hablado de más autogobierno. Es Puigdemont el que ahora tiene que decidir si vuelve, como le ha dicho Rajoy, a ser la convergencia que ahora es PDeCAT, el catalanismo moderado, el nacionalismo pactista, o si se queda con el independentismo que está perdiendo empresas y que está llevando a Cataluña a una situación muy complicada. Luego haremos un repaso de esa fuga de empresas. Lluís, ¿se ha tomado la decisión correcta? Bueno, es que aún hay muchas incertidumbres, muchas incógnitas. Yo creo que a nadie le puede sorprender que el Gobierno central haya respondido
a la declaración de ayer de Puigdemont. Lo que pasa es que como fue una declaración algo ambigua, pues la reacción, digamos, aún no tenemos todas las cartas encima de la mesa. Pero en todo caso yo creo que ha habido dos líneas por parte del Gobierno central. Una es empezar a aplicar el artículo 155, ese requerimiento, como decía Sergi, estaba digamos, apelaba al artículo 155, por lo tanto podemos pensar que ya está el 155 encima de la mesa y en función de lo que conteste Puigdemont se va a aplicar o no. Y aquí hay la incógnita de qué elemento del 155 se va a aplicar, es decir, qué parte de la autonomía se va a apropiar el Gobierno central. Yo creo que el único que tiene un plan claro sobre esta cuestión es Ciudadanos. Ciudadanos ha sido muy explícito durante todas estas semanas de que se tiene que aplicar el 155 y para realizar unas nuevas elecciones, es decir, apropiarse de las competencias del Gobierno autonómico catalán para unas nuevas elecciones. ¿Son unas nuevas elecciones la solución? Bien, en los últimos 7 años ha habido 6 elecciones en Cataluña, 3 autonómicas, 3 generales, seguimos en este embrollo, pero sí que es verdad que las encuestas nos están diciendo que es posible que pueda haber un cambio de mayorías en el Parlamento de Cataluña. Es decir, que el único cambio que podría haber con respecto a lo que estamos en la situación en que estamos ahora es que tras unas nuevas elecciones en Cataluña no hubiera una mayoría del bloque soberanista y que por lo tanto Esquerra Republicana se viera obligada a formar mayorías parlamentarias con Catalunya Sí que es Pot o las zonas comunes. Esto podría ser, digamos, un cambio de estadio, pero con muchas incertidumbres, porque también también puede ganar la mayoría soberanista, la mayoría parlamentaria. Y otro elemento, otro eje que se ha abierto por primera vez, yo creo, desde que estamos hablando de estas cuestiones en las últimas semanas, es que el Partido Socialista plantea no solo una vía judicial, bueno, el Partido Socialista, con acuerdo con el Partido Popular, no solo plantea una vía judicial, digamos, de intentar recuperar el imperio de la ley en Cataluña, sino también una vía política, que es la reforma constitucional. ¿Cuál será el alcance de esta reforma constitucional? Si esto simplemente es meramente cosmético o va a haber una reforma de gran calado, eso está en el aire. Yo soy muy escéptico de que esta reforma constitucional no vaya mucho más allá de cuestiones meramente cosméticas, pero está en el aire. Aún está por saber qué va a suceder. Se preguntaba Albert Rivera, una reforma constitucional, pero ¿para satisfacer a quién? ¿A todos los españoles o a solo una parte? Ahí está el problema. Lo escuchamos esta tarde en el Congreso. Yolanda, ¿ha hecho bien el Gobierno tomando la decisión que ha tomado? Yo creo que no tenía ya prácticamente ninguna otra opción. No tenía otra opción porque los hechos que vimos ayer representaron un salto cualitativo y por lo tanto ya tenía que haber una respuesta por parte del Estado de Derecho, que, como digo también, es que el Estado de Derecho y su aplicación tampoco es opcional. Es que cuando se dan unos determinados hechos, el Estado, la ley, tiene que responder a ello. Y esto además es sin perjuicio de que pueda haber unas vías de diálogo. Pueden ser paralelas. De hecho, ahora mismo nos encontramos efectivamente con que en el plano jurídico hay unos documentos con una validez jurídica nula, en mi opinión, y en la opinión sobre todo, que es lo que más importa, de mucha gente, y por otro lado hay también una respuesta jurídica por parte del Estado. Pero eso no impide que efectivamente se exploren otras posibilidades de diálogo para ver si es posible avanzar en ese terreno. Es lo que jurídicamente llamamos estar en igualdad de armas jurídicas, ¿no? Eso no tiene que asustar y no tiene tampoco que ver como que sea un ataque, sino que es realmente una respuesta que, como digo, en este caso, por las circunstancias, me parece ya obligada. Era imposible no hacer nada ante esta escalada de actos y de hechos concurrentes. Mariano Rajoy tuvo 17 horas desde que Puigdemont hizo su anuncio, 17 horas para pulir su respuesta desde el punto de vista jurídico, como decía Yolanda, y también para confirmar el apoyo de otros 2 de los 4 grandes partidos nacionales, el PSOE y Ciudadanos. El Partido Socialista apoyará las medidas constitucionales que se pongan en marcha por parte del Gobierno de España y, en segundo lugar, también les digo que el acuerdo que tengo con el presidente del Gobierno es que abramos la vía política, la vía de reforma constitucional para abrir de una vez por todas y abordar la reforma y la modernización de nuestro Estado autonómico. Nosotros celebramos este paso dado por el Gobierno, este requerimiento para activar el artículo constitucional, el artículo que permite, en definitiva, reconducir a la democracia lo que hoy es un Parlamento fuera de la democracia. Estamos dispuestos a hablar de la reforma de nuestra Constitución. Somos el único partido, el más ambicioso en esa reforma. Pero quiero dejar una cosa clara, una reforma para todos los españoles.
Bueno, si sumamos la fuerza del Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos, apoyan la iniciativa del Gobierno al menos 254 diputados de los 350 del Congreso. Es decir, el 72% de la Cámara Baja y al menos 217 de los 266 senadores. Es decir, el 82% de la Cámara Baja. Es una medida que sí que cuenta con un respaldo con pocos precedentes. Sí, claro, sí. Podemos, o sea, si contamos diputados, los contamos para todos. También podemos contarlos del Parlamento catalán, si nos parece, y podemos hablar de otras cosas. Lo que pasa es que... Son muchos menos. A una reforma de la Constitución a la que van un partido que es recentralizador, un partido que es conservador, porque no quiere modificar nada, y un tercero que se dice federalista, o sea, la reforma de esa Constitución puede ser explosiva, o sea, puede salir ahí un canapé que no se pueda comer por ningún lado, o puede pasar que no pase nada, que es lo que evidentemente va a pasar, porque es imposible que los tres partidos se pongan de acuerdo en una reforma de la Constitución que satisfazca mínimamente a la sociedad, ya no catalana, sino española, que yo creo que está pidiendo una reforma profunda de la Constitución. Iván, ¿en el PSOE sois más optimistas? Bueno, yo creo que es que en el parlamentarismo funciona el juego de las mayorías y el juego de la composición. Precisamente. De la composición y también el respeto a las minorías y la posibilidad de que al final haya acuerdos alrededor de mínimos. La Constitución no es una ley cualquiera. La Constitución al final lo que hace es regular un espacio de convivencia y unas normas básicas. Y por lo tanto, en ese sentido, vamos a tener que estar de acuerdo necesariamente desde muchos aspectos del ámbito ideológico, porque al final vamos a convivir, o tratamos de convivir 47 millones de personas. Desde luego nuestro planteamiento está puesto encima de la mesa y es conocido, es decir, somos un partido efectivamente federalista, pero yo no creo que sea un asunto menor que el Partido Popular, que nunca se ha mostrado especialmente entusiasmado con una reforma constitucional, haya decidido moverse. Y yo sí quiero valorarlo, y nosotros tenemos que valorarlo. Pero lo que no es posible es que se niegue ni siquiera la posibilidad de poder llegar a un acuerdo bajo una reforma constitucional y al final se intente una cosa nada menos como lo que significa una secesión de una parte del territorio español, que parece a priori mucho más difícil que llegar a un acuerdo entre varios partidos políticos. Al final, como digo, vamos a dejar a la política que haga política y no anticipemos resultados, ¿no? Las declaraciones de Pedro Sánchez y de Albert Rivera, que acabamos de escuchar hace unos minutos y que se producían minutos después de escuchar la comparecencia de Rajoy, las hemos escuchado ya, y al resto de grupos parlamentarios sí que hemos podido escucharles esta tarde en el Congreso. Le pido que se ponga al frente de una negociación y no detrás de la policía y de la ley. Deje de actuar como jefe del Partido Popular y actúe como presidente del Gobierno. Deje de romper España, señor presidente. Quiero pedirle, con toda la solemnidad que el momento amerita, que no apliquen ustedes el artículo 155 de la Constitución. Solo los fascistas le van a aplaudir. La inmensa mayoría de los catalanes, seamos o no seamos independentistas, no van a aplaudir esta solución, porque esta solución es una solución inadmisible en el siglo XXI. Y además es inútil. Yo le pido que no aplique el 155. Se lo pido porque creo que complicaría las soluciones y complicaría el diálogo, y aunque hoy nos pueda parecer imposible un diálogo y que podamos alcanzar una solución, yo quiero pensar que todavía hay posibilidades. Aproveche esta oportunidad que ayer le ofreció el presidente Puigdemont. Quizás sea la última oportunidad que tengamos todos para alcanzar una solución buena para todos. No se puede hurtar a los ciudadanos de Cataluña y al conjunto de los ciudadanos españoles la claridad para decir si se afecta a la unidad de la nación o no. Y por eso, señorías, pedimos algo tan razonable como lo que estoy afirmando hoy aquí. Insisto, es muy difícil decirle al Gobierno de España que no pregunte o requiera al presidente de la Generalitat en un tema de la importancia del que estamos viviendo. Hay dos bloques claros, a favor de aplicar el 155 para mantener la legalidad y en contra. Karina. Sí, bueno, nosotros lo hemos dicho muy claro, ya he comentado antes que hacía muchas semanas que nosotros le pedíamos al presidente de la Generalitat, al presidente del Gobierno, que aplicara el 155 con la finalidad de convocar unas nuevas elecciones y de esta manera
que los catalanes pudiéramos tener unos interlocutores nuevos y unos interlocutores válidos, ¿no? Porque en este momento lo que sí que tenemos muy claro es que el presidente de la Generalitat y el vicepresidente, después de toda esta trayectoria de despropósitos políticos y jurídicos, yo creo que han quedado absolutamente inhabilitados para ser unos interlocutores válidos, ¿no? Y en ese sentido sí que nosotros decíamos que la aplicación del 155 tenía que ser para exclusivamente convocar unas elecciones autonómicas. Sí, bueno, yo creo que estamos en un momento, eso no lo niega nadie, excepcional. Un momento excepcional en la democracia española donde podemos evolucionar democráticamente o involucionar democráticamente en función de las medidas que se tomen. Yo no estoy de acuerdo cuando se dice que el diálogo es no hacer nada. El diálogo es hacer muchísimo. ¿Qué es la democracia sino la gestión del disenso, ¿no? Por tanto, nosotros apostamos por soluciones democráticas y soluciones dialogadas. Faltaría más. En cuanto a la propuesta de que es que va mucho más allá del pacto o el supuesto pacto que pueda tener el Partido Popular con el Partido Socialista, yo me echo a temblar porque la última vez que se pusieron de acuerdo para la Constitución fue el 135 y eso era ceder competencias y soberanía a Europa, ¿no? Pero en cualquier caso creo que están aprovechando la coyuntura catalana para dar una ofensiva, de decirlo de alguna manera, a ese cambio que vive nuestro Estado después del 15M. Creo que es lo que está haciendo los partidos del 68, los partidos del Yo creo que hay que hacer un ajuste importante, y perdón por tomar otra vez la palabra, pero es que el PP y el PSOE no han pactado ninguna reforma constitucional. La reforma constitucional se va a ver con todos los grupos políticos en una comisión. No nos equivoquemos. Lo que hemos pactado es ponerla en marcha. Una subcomisión de la Comisión de Constitucional. Donde están todos los partidos políticos. Que todo el mundo lo tenga claro. Sí, lo que pasa es que... Sí, Karina. No, simplemente es en cuanto a la reforma constitucional, dejar muy claro que Ciudadanos lo que está dispuesto es a reformar la Constitución para modernizar las instituciones y sobre todo para cuestiones muy concretas, ¿no? Y lo hemos dicho hasta la saciedad, como suprimir aforamientos o la ley electoral o algunas otras cuestiones que yo creo que sí que se tienen que poner al día. Para lo que Ciudadanos no va a estar dispuesto es para dividir precisamente a los españoles o para ponernos al servicio de los requerimientos de los independentistas y contentar a los independentistas. Para eso, desde luego, nosotros no vamos a participar de esa reforma constitucional. Y lo que sí que vemos es que Podemos sí que está en esa dinámica. Es decir, ustedes siempre se sitúan cercanos a los requerimientos de los independentistas a la hora de hablar de reforma constitucional. No, mire, nosotros estamos en la reforma para modernizar instituciones y hacer reformas que España necesita para actualizarse, pero no para contentar a los independentistas. Nosotros nunca hemos estado en la posición independentista, lo hemos dejado claro desde el principio, lo hemos dicho, la solución no era la DUI, ni la solución es sencillamente el 155, es un diálogo y es un referéndum pactado, porque creemos que en democracia las medidas a tomar en un momento excepcional como este son medidas democráticas. Y cuando hemos hablado del proceso constituyente, nosotros hemos hablado de cosas que sangran a este país, del tema social, de la tremenda brecha social que tenemos, del tema institucional con la corrupción terrible que estamos viviendo y el tema territorial. Son tres temas cruciales de la Constitución por las que hay que entrar al proceso constituyente. Lo hemos dicho desde el principio. Y insisto, en democracia las leyes no están escritas en piedra, no están escritas en piedra. La legalidad en la democracia la tiene el demo, la tiene el pueblo. Y si tenemos un pueblo y tenemos un conflicto social, no individual, no es un tema punitivo el que hay que aplicar, porque no es el Código Penal el que hay que aplicar, hay que aplicar política, y política con mayúscula. Nosotros no queremos que Cataluña se vaya de España, no queremos, no somos independentistas, pero damos soluciones democráticas, salidas democráticas, no confrontación. Eso usted se lo tendrá que contar al señor Domènech y a la señora Colau, porque me parece que no lo tienen muy claro. No, debe ser que usted no lo ha escuchado muy bien. En cualquier caso, a mí me gustaría aquí poner especial énfasis en una cosa que a veces se olvida, ¿no? El independentismo, y por desgracia Podemos también, suelen acusar a España de demofóbica, ¿no? Y hablar como si estuviéramos prácticamente en una dictadura. Y fíjese la diferencia de hacer las cosas, en términos democráticos. Una reforma constitucional es una cosa muy seria. Y evidentemente una reforma constitucional debería tener como mínimo el mismo consenso que tuvo la anterior Constitución, pero un consenso muy amplio. Pero fíjese que tres partidos políticos que representamos entre el 75 y el 82% de los miembros de las Cortes Generales, iniciamos un debate permitiendo sin ningún tipo de problema que la oposición, llegado el momento, pueda enmendar, pueda participar. Comparemos con lo que pasó los días 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña, donde una mayoría muy exigua, que encima representaba a una minoría en votos, impidió
presentar enmiendas a los grupos de la oposición, pisoteó constantemente nuestros derechos y aún se atreven ustedes a darnos lecciones de democracia y decir que España es demofóbica. Pues queda claro que en el Congreso de los Diputados sí hay calidad democrática, sí hay debate democrático y se demostró. En cambio, por desgracia, en el Parlamento de Cataluña ustedes lo tiñeron de vergüenza y es una cosa que les perseguirá siempre y difícilmente podrán hablar en términos democráticos. Sí, no, cada vez que os escucho decir que la Constitución es algo importante, algo a lo que preservar, algo a lo que aproximarse, bueno, con guantes de seda, porque hay, ¿no? Yo me acuerdo de aquella vez que me la Constitución en el mes de agosto, vosotros dos, sin referéndum a la ciudadanía y por órdenes de Angela Merkel. Sí. Con lo cual yo lo que me pregunto es, ¿qué pasó aquella vez que la Constitución no era tan importante ni para someter vuestra modificación? Si ya sé que no respetáis, si el propio Estatuto de Autonomía lo respetáis, lo pisoteáis, ya sé que no le dais valor a la Constitución, pero ¿eso no es ser democrático? Si darle valor a la Constitución es hacer una modificación en pleno mes de agosto, por órdenes de un tercero, sin preguntar a la ciudadanía y por la vía de urgencia, si esto respetara la Constitución, que baje Dios y lo vea, porque yo ya no entiendo nada. La segunda, respecto a la... No respetan ni su propio Estatuto de Autonomía. Me gusta porque la señora quería espectacular. Al igual se va a llevar un disgusto, porque el otro día el señor Albiol hablaba de la aplicación del 155 y decía: vamos a aplicar el 155 no para convocar elecciones, porque si convocamos elecciones va a ganar el independentismo de forma mucho más clara de lo que tenemos en el Parlamento de Cataluña. Con lo cual lo que tenemos que hacer es convocar elecciones, esperar a que se pase la cosa de convocar elecciones. Con lo cual, ojo. Esa es la opinión del señor Albiol, pero no lo que dicen las encuestas. Que me temo que es el partido que gobierna, en España. Esa es la opinión del señor Albiol. Nosotros consideramos que lo más legítimo en este caso es darle la palabra... el control de todo lo que pase, porque aplicado el 155, quien va a mandar en Cataluña va a ser el Partido Popular, que es un partido residual en Cataluña, con lo cual eso sí que será democracia pura, ¿eh? O sea, unos partidos minoritarios en Cataluña mandando en Cataluña. Es vuestra apuesta democrática. Perdóname, pero es que ya no te lo aguanto más. Ya no te lo tolero más, porque Ciudadanos no es un partido minoritario en Cataluña. Es la segunda fuerza política... No, perdóname. Es la segunda fuerza política del Parlamento de Cataluña y la tercera fuerza política en el Ayuntamiento de Barcelona. Si te has leído la Constitución, con el 155, Ciudadanos no va a pintar nada. Nada, va a pintar el gobierno del Partido Popular, que es un partido minoritario en Cataluña. Al gobierno para que se aplique el Estado de Derecho, de verdad. Y vamos a cambiar de mesa para que esto baje la temperatura un poco. Quiera respetar a la Constitución. Pues respetar a la Constitución es respetar los mecanismos que vienen en la Constitución, incluso para su reforma. La reforma del artículo 135... yo que la considero un error político, porque la considero un error político y creo que hay que enmendarlo, es una de las cosas que tenemos que enmendar en la próxima... ¿Me dejas terminar, por favor? Claro, si lo has dicho tú. Has dicho tú que votamos PP y PSOE y tienes razón. Como digo, lo considero un error político, porque yo creo que en política es bueno también asumir los propios errores y tratar de enmendarlos en lo posible. Creo que es una de las cosas que hay que reformar en esta reforma que, como bien decía Mary, no solo tiene que incluir cuestiones de reordenación territorial, sino que hay otras muchas cosas. En primer lugar, lo que tiene que ver con los derechos sociales, que tiene que estar en la parte reforzada de los derechos fundamentales de la Constitución. Quiero decir que hay muchas cosas para las que la reforma de la Constitución es muy útil y que además mejorará la vida de los ciudadanos. Y como digo, no anticipemos, no periclitemos cuál va a ser el resultado definitivo. Vamos a hablar, vamos a dialogar dentro de una comisión que está bajo la ley y con las normas que además que prevé la Constitución para su propia reforma. Bueno, os doy 15 segundos para que respiréis un poco, podéis incluso tomar un vaso de agua, que esto se ha caldeado mucho. Yolanda, Leonor, Lluís, lo que hemos visto en el Congreso esta tarde, el pacto al que han llegado, bueno, la decisión que ha tomado el Gobierno, pero apoyada por el Partido Socialista y Ciudadanos. Estaba dentro de lo previsible. La posibilidad de que el PSOE pueda pueda convocar esa comisión, esa subcomisión de estudio constitucional, como pedía Pedro Sánchez hace unos meses, va a salir adelante también. ¿Tú cómo lo interpretas? Lo primero que diría es que es un hecho destacable lo que ha ocurrido hoy. No solo se ha puesto encima de la mesa el 155, sino que ha habido también una vía política que vamos a ver dónde va a acabar. La pregunta ¿es posible reformar España? Yo creo que esa es la pregunta clave, pero no solo la pregunta clave en los próximos meses, sino es que la sensación de muchos y muchos catalanes de que España no es reformable es el motor del movimiento independentista. Todo lo que pasó con el Estatut,
todo el desatino que hubo en torno a la política, a la remodelación territorial llevada a cabo por Rodríguez Zapatero, por el presidente Rodríguez Zapatero, que derivó en una crisis, digamos, importantísima del modelo territorial en nuestro país, esto ha provocado que muchos catalanes tengan la sensación de que España no es reformable. ¿Podrá esta comisión llegar a un acuerdo? Bien, yo soy muy escéptico. ¿Por qué? Primera, porque lo que necesitan mucho para romper, digamos, la coalición independentista, muchos federalistas, digamos, que están en el independentismo porque creen que la única alternativa al statu quo es la ruptura. La reforma que se necesita son reformas con asimetrías y reformas de suma cero, que ganancias que recibe Cataluña sea a costa del resto del Estado. ¿Esto se va a aceptar por parte del resto del Estado? Yo lo veo complicado. Y otra cuestión muy importante, la competencia entre Partido Popular y Ciudadanos en el eje nacionalista. Va a haber una puja ahí, digamos, para quien quiera ceder, si el Partido Popular quiere ceder en ese terreno, va a tener la competencia de Ciudadanos y viceversa. Es decir, la pugna entre Ciudadanos y el Partido Popular yo creo que es un elemento importantísimo para entender cómo va a ser de complicado que se reforme España. Yolanda, ¿se puede reformar la Constitución y agradar a todos los españoles? Seguramente no, pero en cambio se puede efectivamente reformar la Constitución y conseguir unos amplios consensos. La unanimidad yo creo que está lejos de poder conseguirse, no se consiguió tampoco en el 78, pero un amplio consenso sí. Y que ya se haya formado esta subcomisión para hablar de reforma constitucional a mí me parece un paso positivo. Al menos hay una puerta abierta a que efectivamente todas las fuerzas políticas puedan incluir sus propuestas allí. Algunas serán incompatibles y por lo tanto no se conseguirá consenso. Pero a mí me parece una excelente noticia porque es una vía para que se pueda dialogar. También es una vía de diálogo la reforma constitucional. Leonor, tú te has pasado 12 horas, más de 12 horas hoy en el Congreso de los Diputados. Sí. ¿Qué es lo que has respirado entre el PP, Ciudadanos y el PSOE? ¿Un pacto firme? ¿Un pacto cogido con palillos? Estoy bastante de acuerdo con lo que dicen ellos. Tienen unas consecuencias políticas que quizá por eso no han respirado igual el PP, el PSOE y Ciudadanos. PP y PSOE en llegarse a acuerdo. Es verdad que el que lo promueve son los socialistas. El PP es más reacio, pero se ha dejado llevar. A Ciudadanos eso no le interesa tanto, porque este acuerdo lo que puede provocar es que vuelva el bipartidismo, que se vuelva a hacer fuerte y que Podemos y Ciudadanos queden un poco apartados. No obstante, coincido con Yolanda en que es una buena idea. También creo que en la mesa se ha dicho que los partidos pequeños no van a exponer sus cosas. Bueno, va a ser un debate público y eso va a permitir que todo el mundo sepa qué es lo que se propone, que se pueda hablar, que incluso se llegue a tener ese debate en la calle y eso me parece interesante. Y luego, si me permites, me gustaría trasladar una pregunta a la mesa sobre una cuestión que ha venido saliendo también esta semana, pero que está todavía muy poco desarrollada. Pablo Casado decía el lunes, dejaba caer la posibilidad de prohibir a los partidos independentistas. Y no sé si Alejandro, Karina, Iván nos podrán decir si ese debate está en sus partidos, cómo lo ven, si existe esa posibilidad. Sería con la ley de partidos, como ocurrió cuando se ilegalizaron. Extraordinariamente clara y por lo tanto lo que tipifica son determinados comportamientos, no ideologías per se, con lo cual dependería de futuribles y de la actitud que pudieran tener en base a esa ley. Yo creo que ese debate no, o sea, lo que debe quedar descartado totalmente es que se hagan leyes ex profeso para intentar ilegalizar a alguien. Eso, vamos, ese debate no está encima de la mesa. Ahora bien, es evidente que aquí partidos que decidan a partir de ahora participar de la cultura del odio, por ejemplo, pues sí que podrían estar tipificados en la actual ley de partidos. Bueno, todo lo que ha sucedido hoy responde a lo que vivíamos ayer en el Parlamento. Es podia fer també a Espanya. Primero Puigdemont hacía una declaración unilateral de independencia que segundos después dejaba sin efectos y luego en el mismo Parlamento, pero no en el hemiciclo, firmaba esa declaración junto a todos los diputados independentistas. La declaración, con tintes jeffersonianos, dice las cosas bien claras. 1. Constituimos la República Catalana como Estado independiente. Apelamos a los Estados y a las organizaciones internacionales para reconocer la República Catalana como Estado independiente y afirmamos la voluntad de abrir negociaciones con el Estado español en pie de igualdad. Y ahora es cuando casi necesitaríamos el ojo del halcón que utilizan en tenis. ¿Hubo declaración de independencia o no? ¿Qué dijo Puigdemont y qué dejó de decir? ¿Qué piensa Puigdemont que dijo y qué piensa que dejó de decir?
qué fue lo que hizo y qué fue lo que dejó de hacer. Por fortuna tenemos una constitucionalista esta noche en el debate de la 1. Yolanda, ¿hubo declaración de independencia o no hubo declaración de independencia? Esa es la cuestión, ¿no? Efectivamente. Pues yo creo que durante la declaración que hizo el presidente, no, él no declaró la independencia, pero en cambio sí. Después, cuando se firmó el documento, que ya todos conocemos, ayer no lo conocíamos ni siquiera cuando se produjo la firma, pero hoy ya sí, es accesible a todos, y cuando lo leemos, porque es taxativo, y además porque esta declaración de independencia obviamente no depende del valor jurídico que pueda tener respecto del ordenamiento español, entonces entraríamos un poco en el juego de medir actos jurídicos ilegales, suspendidos. No, efectivamente hay que valorarlo en el sentido de qué se quiso hacer, y lo que se quiso hacer ayer, efectivamente, fue declarar la independencia con todas las garantías que ellos consideran. Que hubo, pero no por lo que dijo Puigdemont en el hemiciclo, sino por lo que firmó luego. Por lo que firmó luego. Leonor, Lluís, brevemente, ¿algo que añadir a esto? Sí. Bueno, perdón. Bueno, lo que hay es también, más allá de lo jurídico, es un gesto político, o al menos Puigdemont entiende que es un gesto político, porque él cree que está abriendo la puerta al diálogo, que no ha declarado la independencia del todo porque está dejando las decisiones en manos de Rajoy. Y eso es lo que hoy Rajoy le ha devuelto con otro gesto político que ahora deja la pelota en el tejado de Puigdemont. Sí, asumiendo la ambigüedad de lo que pasó ayer, que fue cualquier cosa menos un acto solemne y a la altura de lo que se esperaba en el movimiento independentista. Pero dicho esto, leer y acatar el mandato del 1 de octubre es declarar la independencia. Suspender es que antes se ha declarado. Por tanto, aunque fuera, digamos, con metáforas, bueno, no sé si son metáforas, pero buscando vías indirectas, sí que hubo algo. Lo que pasa es que fue altamente ambiguo y muy poco, yo creo que el elemento crucial es que no tuvo la solemnidad que se esperaba el movimiento independentista de ese día. Bueno, hay que decir que las tres asociaciones profesionales de jueces, que las tres aseguran que no hubo declaración unilateral de independencia, niegan valor jurídico a esa declaración, y sin embargo las tres principales asociaciones de fiscales aseguran en un comunicado conjunto que sí hubo declaración unilateral de independencia. Lo explicaba esta mañana su presidenta. La frase fue clara, o sea, él declaró la independencia, además asumía que el Estado tendría la forma de república. Y para nosotros, ya le digo, desde el punto de vista jurídico, la manifestación que se hizo fue clara. Otra cosa ya son los guiños políticos que se puedan hacer a unos o a otros, que en este caso además entiendo que son absolutamente desafortunados. A ver, Sergi, sácanos de dudas. ¿Hubo declaración de independencia o no hubo declaración de independencia? Es que no hay, yo creo que no hay ninguna duda. Creo que Jesús lo ha explicado muy bien. O sea, primero, si la suspendes temporalmente, es que antes es que ha habido, entonces. Que la ha habido, si no, no puedes suspender algo que no existe. Y en segundo lugar, yo creo, y creo sinceramente, antes habéis pasado un trozo donde se puede escuchar al presidente y no hay ninguna duda de lo que hace el presidente ayer, ni de lo que firman los 62 diputados independentistas de la Cámara ayer. Yo sí que quiero apuntar una cosa, porque nos aproximamos a lo que pasó ayer con cierta gracia, ¿no? Y con cierto rintintín, pero quiero recordar que eso es lo que pasó en Eslovenia en el año 90, después de un referéndum que Belgrado tampoco reconocía, y en el 2004 Eslovenia entró como un país de pleno derecho a la Unión Europea, con lo cual, ojo a menospreciar y a reírnos de lo que pasó ayer en el Parlamento, porque con todos los matices que queráis poner, Eslovenia declaró la independencia, la suspendió acto seguido por 6 meses para poder negociar con Belgrado las condiciones y aquí está Eslovenia hoy, o sea que ojo con reírnos de lo que pasó ayer en el Parlamento. Yo por lo que he visto la gente se lo tomaba muy en serio el hecho de la situación a la que hemos llegado, el conflicto hasta donde ha llegado. Otra cosa es que si es insólito. No, lo digo porque hoy leía y he visto, ya que he pasado 48 segundos y 8 que salen en la Wikipedia, bueno, pues me parece, nos podemos reír, pero ojo porque... No, lo de los 47 segundos sí que fue algo insólito y por eso lo hemos querido reflejar aquí. Iván. No, yo no creo que haya que reírse de una situación como la que tenemos y mucho menos con esas analogías, ¿no? Porque yo quiero recordar que en Eslovenia hubo muertos, precisamente que se derivaron de la declaración de independencia y de la reacción del Estado yugoslavo, que ya hoy, por cierto, no existe. Yo espero que esa no sea la analogía y espero desde luego que además sé que España es un país muy diferente al que era Yugoslavia en unas circunstancias muy diferentes. De la misma forma, por cierto, que también es diferente la posición que tiene la comunidad internacional con respecto a la declaración de independencia o hipotética declaración de independencia de Cataluña, si es que ha habido.
Pero a mí me llama la atención también, y esto casi es una reflexión personal y una incertidumbre que yo mismo tengo, si realmente tomando la propia retórica de plebiscitaria y lo definido en esa legalidad paralela que es la ley de referéndum, si esto es también disponible por parte del Parlamento, es decir, si la declaración es automática, yo no sé bajo qué legitimidad un Parlamento de representantes puede también suspenderla. Es decir, que ni siquiera se respeta lo previsto en la propia ley plebiscitaria, que en principio se supone, y eso es lo que se toma como tal, que es la declaración del pueblo en referéndum, ¿no? Eso es lo que sostienen los representantes de Cataluña, de la Generalitat de Cataluña. Pero dicho todo lo cual, yo creo que lo importante es que realmente el Govern, y no un representante del PDeCAT, que yo creo que es un buen representante, pero no representante del Govern, nos aclare a todos qué es lo que ocurrió ayer. Alejandro. Bien, el comparar el caso esloveno, donde hubo una guerra, el comparar la España democrática, miembro de pleno derecho de la Unión Europea, con un sistema autoritario / totalitario como la Yugoslavia de Slobodan Milosevic, demuestra hasta qué punto habéis perdido el juicio. Y esto, en fin, ya empieza a ser ya más una cuestión de freno hepático que una cuestión política. En cualquier caso, lo que sí que es importante destacar aquí es que para descifrar este entuerto y este artilugio jurídico que han salido, porque hay que recordar, y yo estoy de acuerdo con las opiniones que se han vertido aquí, pero es que ni se vota nada y el documento que se firma ni se registra en el Parlamento de Cataluña, eso añade todavía más complejidad. La cuestión jurídica la podremos comprobar en unos días, cuando se responda al requerimiento, ahí es cuando podremos saber definitivamente qué pasó, porque es cuando se diga desde el Parlamento y se diga desde el Gobierno de Cataluña lo que pasó. En cualquier caso, pues yo creo que efectivamente no hay motivo para reírse, porque la cosa es muy seria. Pero también me gustaría destacar una cosa. Ya que el tema jurídico es tan complejo, a veces la cultura popular tiene respuestas a estas cosas que los sesudos analistas pues, no pueden llegar a descifrar. Y efectivamente todo el mundo se está choteando del esperpento y el ridículo que se hizo. Y eso es verdad. Y no los políticos, sino la gente. Y también tenéis que tener en cuenta una cosa. Otra consecuencia ha sido la desolación independentista. Yo si fuera independentista me sentiría engañado, manipulado, después de 5 años de tomarme el pelo. Y yo creo que ahí, antes que decías que los demás partidos somos residuales, el que va a ser residual es el PDeCAT y en breve. Mary Karina. Sí, yo creo que en absoluto es para tomarse a cachondeo. Yo lo dije antes, estamos en un momento excepcional, un momento tremendamente duro y difícil. El hecho de que ayer hubo un gran suspiro generalizado cuando el señor Puigdemont dijo lo que dijo, ¿no? Nosotros hemos dicho desde el principio que ese referéndum no era un referéndum que tuviese garantías y por tanto para nosotros era una manifestación más de las tantas que se han hecho en Cataluña desde el 2010 hacia acá. Importante, muy importante, porque amparada por las encuestas decían que había una mayoría aplastante de la sociedad catalana que quería ser escuchada y oída. Y eso lo vimos el día en que, el 1 de octubre, cuando la gente reclamaba que iba a votar sencillamente porque se le prohibía ser escuchada, no porque fuera independentista, ¿vale? Por tanto, el debate no es solo independentistas sí, independentistas no. El manifiesto que firmaron ayer es un manifiesto político, no tiene... no es institucional ni tiene ninguna relación con el gobierno. Faltaría también que fuéramos a penalizar que alguien expresara sus ideas de la manera que se quiera, ¿no? Y después nos llenamos la boca hablando de democracia. Tienen todo el derecho al mundo a hacerlo. A nosotros lo que nos preocupa muchísimo es que se cierre en falso y se cierre por imposición un tema, un conflicto de esta entidad política. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? ¿Meter en la cárcel a Puigdemont y después qué hacemos? ¿Metemos en la cárcel a los 2 millones de ciudadanos catalanes que están por la independencia? ¿Les aplicamos medidas punitivas? Un poquito más de seriedad. Esto es un tema político de entidad y necesita diálogo y necesita más democracia. De esta situación se sale con más democracia, no con menos democracia, ni con imposiciones, ni con temas punitivos, ni con más policía. Yo comparto con lo que decía Luis, ¿no? Que la declaración de independencia se ha hecho y que luego se ha dejado en suspenso sus efectos. Y ese periodo de suspensión de esos efectos yo creo que es el instrumento que va a intentar utilizar Puigdemont para ganar tiempo y sobre todo para obtener beneficios. Y como hoy hemos sabido que en una emisora internacional, la cadena CNN, le ha hecho una entrevista y ha dicho que él quiere una relación bilateral con el Estado de igual a igual y que esa negociación tiene que ser de igual a igual.
Eso no es para otra cosa más que para obtener privilegios, para obtener una situación privilegiada de ámbito territorial. Es decir, aquí Cataluña se sitúa de igual a igual cuando no tiene el mismo estatus que las otras comunidades autónomas, porque nosotros ya somos un Estado independiente y por lo tanto negociamos con España de igual a igual para conseguir esos privilegios, obtener esos beneficios y sobre todo ahondar en la desigualdad. Y eso no es más que el reflejo de lo que acaba de hacer Sergi, ¿no? Hemos visto cómo frivoliza con situaciones similares a las que han pasado en Europa, mucho más graves. Déjame acabar, ¿no? Hace unas analogías con una frivolidad tremenda. Y eso es como pone claramente en evidencia la radicalización que ha sufrido en los últimos años el nacionalismo catalán, hasta el punto de que lo ha inhabilitado para ser interlocutor en las cuestiones de Estado, ¿no? Entonces han dejado de contar y yo creo que ahora esa radicalización es la que los lleva y los empuja a hacer este tipo de locuras o de despropósitos políticos y jurídicos, a arrastrar hasta el límite a la población de Cataluña para conseguir situarse en un estatus que en otras ocasiones habían conseguido como interlocutores válidos y que ahora ya no lo son. Ellos desprecian mucho a la oposición en Cataluña, no a los partidos de la oposición en Cataluña, pero somos el primer partido de la oposición, pero es que ellos sí que su radicalización les ha llevado a ser absolutamente... No, porque yo es que ya no entiendo nada. O sea, nosotros, que somos el principal partido en el Parlamento de Cataluña, tú decides que no estamos legitimados para hablar con nadie. Lo decides tú, ¿no? Cambio tú. No, lo han decidido el conjunto de los españoles. No, ya, pero es que el Parlamento de Cataluña, la configuración del Parlamento de Cataluña corresponde al conjunto de los catalanes, no al conjunto de los españoles. Sí. De momento, ya llegará el día en el que la representación nos llega hasta estos temas. Pero de momento aún nos queda esto a los catalanes. Aún nos queda esto. No tenéis mayoría de votos. ¿Cómo te atreves a decir que el grupo que tiene 62 diputados no está legitimado y el tuyo, que tiene 20 y tantos, está más legitimado? No, el mío tiene 32 en el Congreso de los Diputados. Si esto no es el supremacismo al que apelaba antes Alejandro, en el Congreso de los Diputados. Para poder hablar de tú a tú tienes que tener un estatus reconocido. Y vosotros os empeñáis en que Cataluña lo tiene, y Cataluña no lo tiene porque es una comunidad autónoma. Claro, entonces... Por mucho que vosotros viváis en los mundos de Yupi y hayáis declarado que Cataluña es un Estado independiente y ahora lo hayáis dejado en suspenso. Karina. Pero eso no os faculta para tratar de negociar de igual a igual a un Estado. ¿Por qué no? Has entrado los últimos 2 minutos y Sergi está muy cerca, así que vamos a seguir contando partes, a seguir contando detalles sobre la historia de esta semana. Sabemos que ya son más de 30 las empresas que en los últimos días han trasladado fuera de Cataluña sus sedes sociales. De las 7 compañías que tenía Cataluña en el IBEX 35, 7, solo queda la farmacéutica Grifols, en Barcelona. El resto han trasladado su sede social, Gas Natural, Abertis, Colonial y Celnex a Madrid, CaixaBank a Valencia y el Banco Sabadell a Alicante. De las empresas grandes que no cotizan en el IBEX, también dejan Cataluña más de una veintena, entre ellas Planeta, MRW, Maun, Catalana Occidente, Naturhaus, eDreams y la última salida de hoy mismo, la de Bimbo. Ronda muy rápida, ¿cómo interpretáis esta fuga? Karina. Bueno, yo creo que este ha sido uno de los mayores golpes al independentismo, ¿no? Yo creo que si Sergi dice que en los últimos días ha habido un frenazo por parte de la escalada independentista, es como consecuencia de que las empresas, el empresariado catalán, evidentemente ha dicho que no está dispuesto a asumir esta locura y que va a poner la situación económica de Cataluña en riesgo. Alejandro. Pues que la vida iba en serio, que decía el poeta. Mucha gente se ha podido dar cuenta de que algunas de las mentiras y pensamiento mágico del separatismo era todo falso. La crueldad de las imágenes viendo a Artur Mas diciendo que eso era mentira, que las empresas no se irían, pues se ha plasmado en estos días de manera clara porque evidentemente, y eso lo sabía todo el mundo, un proceso separatista tiene consecuencias muy duras en términos políticos, sociales y por supuesto también económicos, pero bueno, como vemos que se quieren inspirar en el caso de la antigua Yugoslavia, pues vemos que están dispuestos a todo y bueno, habrá que pararles los pies, no quedará otra. Pues yo lo lamento por los cientos de trabajadores catalanes que van a verse afectados sin ninguna duda por la huida de algunas de las grandes empresas. A mí no me parece que sea una buena noticia, de la misma forma que coincido con Josep Borrell cuando decía el otro día que algunos quizá debieron decir las cosas antes y probablemente no hubiéramos llegado hasta este punto, no hubiéramos llegado de la misma forma. Por lo tanto, bueno, no por esperado es una buena noticia, ¿no? Mary. Sí, lo que nos preguntamos es por qué no antes, ¿no? ¿Cómo es posible que se esperara a esto? Parece más parte del relato de la coacción y del miedo que de profundidad de unas medidas
digamos, de entidad, de calado, más coyuntural que estructural, ¿no? ¿De la coacción por parte de cualquier caso? Sí, presión. Esa presión, sí, efectivamente fue así, porque no se hizo antes, ¿no? Y sí se hace en este momento, en el momento del 1 de octubre, el día 2 de octubre. Porque pueden, lo malo son los trabajadores. Sí, nosotros creemos que no son buenas noticias para Cataluña ni para ningún pueblo, ¿no? Pero que el gobierno diga por un lado que el referéndum no existe, que el constitucional se manifieste y demás, y que después haga un reglamento para facilitar la salida de las empresas, indica también... Muy rápidamente, si esas empresas no hubieran tenido la oportunidad de actuar rápido, se hunden en la bolsa. En fin, y eso sí que hubiera destruido miles de puestos de trabajo. Ya sé que a ustedes eso pues, casi les gusta y lo celebran, pero no. O sea, esto no era una cuestión de intentar que salieran de Cataluña. Fue una petición de las empresas porque se estaban hundiendo en bolsa. Y muchas tenían riesgo grave de perder miles de puestos de trabajo. Muy bien estas últimas horas tampoco a las empresas. Estamos en ronda rápida. Mary, rápidamente si quieres contestar algo. Sí, que no parece que por repetir muchas veces una mentira se convierta en verdad. Nosotros no... Eso le pasa a los más diciendo que no se iría. Y a usted, lo que ha pasado esta semana con las empresas es solo un gesto político de unas empresas que han decidido legítimamente jugar al juego del Partido Popular. El impacto económico de esas decisiones es prácticamente también son residuales ahora, ¿no? Porque el IVA se queda y no son catalanes. ¿Me dejas? No, es que claro, si ya son del Partido Popular estas empresas, acabáramos. Mira, una vez que se ha ido es el señor Freixanet, que ha hecho campaña por nosotros durante muchos años, con lo cual, ya que abres el tema, pues si quieres hablamos de eso. Pero en ningún caso... Pero ustedes señalan la ideología de los empresarios. No, pero el señor Freixanet ha significado, ha pedido abiertamente el voto por ustedes muchas veces. ¿De verdad han perdido el juicio de esta manera? Y es que además lo expone aquí con toda alegría. ¿Me dejas terminar? No, siga. Gracias. Si se marca usted solo lo que decía Johan Cruyff de los futbolistas, siga hablando. Digo que lo que es la paradoja es que el gobierno del Partido Popular afirme que no va a haber, estoy en ello, que no va a haber independencia por un lado, pero por otro lado haga un decreto urgente para que las empresas se puedan marchar. Entonces, la idea que yo me configuro es que lo que sueña el Partido Popular es en una Cataluña autonómica arruinada, porque claro, es imposible. Todas las afirmaciones que tú has puesto hoy aquí encima de la mesa, combinadas son terribles, porque si las empresas se van, Cataluña se arruina. Cataluña no va a ser un país independiente y el gobierno hace un decreto para que las empresas se vayan. Entonces, lo que me estás diciendo es que lo que quiere el gobierno del Partido Popular es una autonomía catalana arruinada. Pues pedir disculpas porque la estáis arruinando vosotros. ¿Es eso lo que queréis o no? Pedir disculpas. El objetivo del decreto era arruinar la autonomía catalana. ¿Lo queréis vosotros? No, pero era ese el objetivo. Una cosa, Sergi, si las empresas se van, es porque habéis anunciado que vais a declarar la independencia. O sea, no le echéis la culpa a los demás de vuestros propios errores. Y además, permíteme que diga una cosa muy brevemente, Karina. Muchos de esos empresarios os han estado financiando, han formado parte de los consejos asesores de los gobiernos de Artur Mas. De verdad, o sea, y ahora resulta que cuando llega la hora de la verdad, el susto es tan grande, porque era toda una amenaza y un desafío constante, y al final se asustan y se van. Vámonos a escuchar a nuestros analistas. ¿Cómo valoráis vosotros esta fuga de empresas? Sergi, no se ve mucha preocupación por el hecho de que 6 de las 7 empresas que cotizan en el IBEX 35 hayan cambiado sus sedes sociales. Esto no sabemos hasta qué punto afecta, hasta qué punto no afecta a la economía catalana. Yo creo que efectivamente es una mala noticia, tiene que ser una mala noticia en todo caso, ¿no? Sea o no una medida reversible, porque las empresas pueden volver, etcétera, ¿no? Pero es indudable que la inestabilidad política y la inseguridad pues genera que efectivamente las empresas busquen otros caminos, ¿no? Esto es muy habitual en el mundo de la empresa y por lo tanto no hay que extrañarse de que haya sido así. Bueno, el independentismo no solo se gana a través de las emociones, también se gana en la batalla de los argumentos instrumentales, en la batalla de los costes y beneficios. Según las encuestas del CEO, los motivos, la mayor parte de los motivos que ponen sobre la mesa los que son partidarios del sí, son motivos no de carácter emocional, sino de carácter instrumental. Cataluña estaría mejor, habría más dinero, el estado del bienestar mejoraría, es decir, son argumentos de carácter instrumental. ¿Por qué? Porque la batalla de costes y beneficios en Cataluña la ha ganado hasta ahora el independentismo. ¿Por qué? Por incomparecencia del adversario. El adversario, el gobierno central, no ha querido entrar en esta batalla, ha querido simplemente entrar en la batalla legalista, digamos que esto no es legal, porque entrando en la batalla de costes y beneficios estás, digamos, legitimando de facto de que la independencia es una opción. Pero bien, el hecho de que no hubiera un debate, digamos, de igualdad en la batalla de costes y beneficios ha hecho que no se visualizan los costes.
Durante todos estos años se hablaba mucho de los beneficios de la independencia, pero no tanto de los costes. Yo creo que lo que estamos viendo estas semanas es que quizás una cierta visualización de que la independencia puede generar beneficios, seguramente sí, yo los desconozco porque no soy economista, pero también costes. No soy economista, no sé cuáles tampoco son, pero también lo que estamos viendo ahora es que están cambiando un poco las coordenadas del debate precisamente porque la opinión pública catalana tiene nueva información que no tenía precisamente porque en el debate público los actores, digamos, favorables a la unidad de España, creo que no pusieron toda la carne en el asador en ese ámbito. Pues yo creo que siempre ha sido un debate sentimental. Lo que es distinto es que cuando te preguntan para una encuesta creas que tiene mayor peso un argumento de tipo económico y digas, sí, no, yo quiero ser independiente porque viviremos mejor y tal. En el fondo, el verdadero motivo es sentimental y quizá al encuestado le parece poco y por eso no lo pone el primero en la balanza. Respecto a los argumentos, siempre se han dado. Siempre se ha dicho, las empresas se marcharán, no se entrará en la Unión Europea. Esto se ha explicado hasta la saciedad. En el momento que quizá más álgido de eso fue antes del 27S, de las últimas elecciones autonómicas. Luego ya se ha rebajado, pero eso se sabía, aunque es verdad que las empresas, como se apunta en la mesa, deberían haberlo dicho más claramente. Y por último diré otra cosa, no es solo la marcha de las grandes empresas, que es probable que no vuelvan porque ya tienen la sede en otro sitio. Quizás Sergi tiene razón y no afecta nada que tengan la sede en otro sitio, pero en este momento la economía catalana está en un momento muy delicado por la incertidumbre, porque no se está haciendo negocio y la gente está muy preocupada porque, por ejemplo, el turismo se está viendo muy afectado. La gente no se instala en Barcelona, no se alquilan locales, no se alquilan despachos y la venta de inmuebles está parada. Sí, estoy de acuerdo que la gente cuando responde en las encuestas racionaliza una decisión. Pero el hecho de que los independentistas utilicen argumentos instrumentales y los que están en contra de la independencia utilicen argumentos emocionales por la unidad de España, porque queremos España... pero también instrumentales han usado siempre. Quedaréis fuera de Europa, se irán las empresas... Esto está en las encuestas del CEO. Los partidarios del no mayoritariamente utilizan argumentos emocionales, los partidarios del sí argumentos instrumentales. Yo no te estoy diciendo que esto no sea racionalizaciones, pero sí que son un reflejo de cómo ha sido el debate público en Cataluña. Esta es mi impresión. Bueno, en el debate de la 1 siempre intentamos mirar hacia adelante y buscar luz a la salida del túnel. Nos hemos propuesto buscar soluciones, escuchando a aquellos que las han planteado. El miércoles pasado hablábamos con dos exministros catalanes de diferentes partidos, Josep Borrell y Josep Piqué. No veían una fácil solución. Cuanto antes haya unos nuevos interlocutores en Cataluña que puedan hablar seriamente con las instituciones del Estado y con las instituciones legítimamente existentes, pues mejor, ¿no? Por eso creo que más tarde o más temprano no hay más remedio que convocar elecciones anticipadas. Y como no creo que eso corresponda a los actuales dirigentes de Cataluña, pues no veo otra alternativa que aplicar el artículo 155. No es un problema de un gobierno contra otro, es un problema de que los partidos políticos que representan a los ciudadanos se sienten para encontrar una solución. El Partido Socialista lo ha propuesto, ha puesto en marcha, ha pedido que se ponga en marcha y lo han aceptado los demás grupos parlamentarios, una comisión en el Congreso de los Diputados, pero eso lleva un tiempo que quizá no tengamos ya. Esto era lo que decían el miércoles pasado por la noche Josep Piqué y Josep Borrell, a quien escuchamos luego el domingo, después de la manifestación multitudinaria que tuvo lugar en Barcelona. Bueno, esta semana hemos hablado con el presidente de los empresarios catalanes, Joaquim Gay de Montellà. Joaquim Gay de Montellà, o Joaquín Gay de Montellà, como prefiera, presidente de los empresarios catalanes. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Es posible un diálogo leal en esta situación que estamos viviendo? Bien, el diálogo lo hemos de recuperar. Es evidente, hemos alargado mucho una situación que viene de tiempo, casi de años, o sin decir casi de años, y ahora han pasado muchas cosas en los últimos días, y durante esta formalización de lo que ya se preveía como una serie de circunstancias anómalas en un ordenamiento y una legalidad y en una estructura societaria,
pues ahora es tiempo de recuperar diálogo. Recuperar diálogo, pero con estos interlocutores, ¿sirven estos interlocutores? Bueno, lo que sirven son las instituciones. Lo que es importante, las personas que estamos al frente de las instituciones es un tema secundario. Lo que sirven son las instituciones y sabiendo pues que si yo no soy presidente de Fomento habrá otro, que será aún más capaz que yo. Con lo cual la persona o las personas que en aquellos momentos, en un momento de diálogo estén, seguro que van a ser personas hábiles y personas con buena expresión y personas con una capacidad de entendimiento. Bueno, usted propone un nuevo estatut en Cataluña que recoja 4 grandes concesiones del Estado. Vamos a repasarlas. La primera es el reconocimiento de identidad. Se está refiriendo a la palabra nación, supongo. Bien, nosotros lo que hacemos es una propuesta. Sí, hacemos una propuesta. Y esa propuesta está dirigida, vamos a entendernos, a un bloque central de la ciudadanía que desde ya años está esperando unas ofertas, unas mejoras, unas credibilidades que hoy entiende que no las tiene. Esa propuesta, vamos a decir, que estaría organizada en 4 bloques. Uno es el tema de identidad, de reconocimiento de su personalidad histórica que tiene Cataluña, y ahí hay desde la lengua, la cultura, instituciones, también el perfil. Se podría muy bien entender que la Constitución, cuando habla su artículo 2 de que las autonomías se componen de regiones y nacionalidades, pues no habría dificultad para aceptar esa denominación, desde luego. La denominación de nación. Nacionalidad, o sea, lo que recoge hoy la Constitución es nacionalidad. ¿No? La nacionalidad la recoge, sí. Con lo cual si la recoge, pues la aplicamos, ¿no? El segundo bloque sería la mejora en la gestión tributaria, en las balanzas fiscales. Pacto fiscal. Lo que llamamos de una manera común el pacto fiscal. Que eso es más dinero. Eso es más dinero, también podremos seguramente mejorar la recaudación. La lucha contra la economía sumergida también es uno de los propósitos, con lo cual al final será un juego de win-win. Hemos de ganar todos, no es un tema de romper el equilibrio de la fiscalidad en España ni de la solidaridad territorial, sino que es un reconocimiento de la aportación que está haciendo Cataluña y del retorno que tiene. Y ese retorno viene especialmente en el tercer bloque, que sería las inversiones, ¿no? Las inversiones normalmente se recogen en el capítulo más importante, que son las infraestructuras, pero también hay otras. Las infraestructuras, tengo aquí un informe que dice que de 2006 a 2015 Cataluña ha recibido casi un 18% del total para España. O sea que las infraestructuras, por los datos que hay en los informes, o los informes que aporta el Ministerio de Fomento, no están mal, ¿no? No, a lo mejor no coincide exactamente, ¿no? La liquidación, una cosa es la previsión y otra es la liquidación de cada ejercicio, ¿no? Y en el caso de infraestructuras, pues hay un desfase entre lo que se prevé y lo que se liquida, ¿no? Y ha pasado en todas las comunidades, en todas las autonomías, ¿eh? No digamos que es solo el caso de España, también le ha pasado desde luego a Madrid, también le ha pasado a Valencia, también le ha pasado a Baleares, pero es especialmente más acusado en el caso, por ligeras cifras, pero es también constante esa desviación. Eso genera pues una poca aceptación por la ciudadanía, ¿no? Este sería, y un reflejo de ello es el corredor mediterráneo, que en el pasado día 3 estuvimos en Madrid precisamente con la plataforma de AVE de Valencia, para recordar todo lo que es el corredor mediterráneo como eje principal de lo que sería el tráfico de mercaderías desde el centro norte de Europa y desde el este de Europa hasta África, hasta Algeciras, ¿no? Esta necesidad de las inversiones se plasma y hoy en día la conocemos como el corredor mediterráneo, pero hay más cosas que el propio corredor mediterráneo. Y el cuarto bloque ya sería aspectos en las reformas de las administraciones locales, valorar si conviene
para Cataluña la fórmula que tenemos ahora de consejos comarcales y diputaciones, y no se podría incorporar figuras que a lo mejor harían ambos papeles y que podrían recogerse muy bien en la figura de las veguerías, que es una figura histórica en la cual complacería y además acercaría más a la ciudadanía en ese caso. Y luego en aspectos de representatividad internacional, en el cual hay organismos, en el cual de una manera natural otros países, otros estados de la Unión Europea están presentes y que Cataluña podría tener su satisfacción de verse representado, y también en el ámbito del mundo del deporte, en el cual en según qué disciplinas, con según qué limitaciones, etcétera, pues hay muchas partes de Europa, especialmente del Reino Unido, que se recogen como Escocia, Irlanda, etcétera. Gales, tener una selección catalana de fútbol, igual que hay una selección por ejemplo, no pasaría nada. Que hay una limitación que no puede jugar contra en competiciones oficiales contra España, pues también lo tiene Gales y lo tiene Irlanda y lo tiene Escocia, y pues no se hace y punto, pues se buscan dónde están las proximidades y no las diferencias. Esta es la propuesta que hizo usted hace unas semanas. ¿Y cómo se ha recogido esta propuesta? Por ejemplo, usted es vicepresidente de la COE, de los empresarios españoles, también, que no la han visto bien del todo. Algunos. Bueno, pero no pasa nada. Yo no digo que estemos en posesión de la verdad. Lo que yo creo que es tiempo de propuestas, es tiempo de decir, bueno, si conseguimos avanzar en un campo, que hay quien dice, pues este campo no, yo pondría aquel. Bueno, pues muy bien. Que ha de haber más propuestas, mejor que mejor, no pasa nada. Que desde diferentes compañeros y miembros de la Junta y del Comité en COE tenemos diferencias de opiniones o apreciaciones, pues me parece muy normal. Es que no hemos de pretender a todo el mundo convencerle al 100%. Lo que hemos de decir es que hay una parte importante de la ciudadanía catalana que está esperando propuestas, y que si no hacemos ninguna propuesta, si no hacemos diálogo, el no diálogo nos lleva al conflicto. Joaquín Gay de Montellà, muchísimas gracias por estar aquí en el debate de la 1 y hasta una próxima ocasión. Pues muchas gracias a todos los videntes por esta agradable noche y esta tertulia. En el debate de la 1 seguimos buscando soluciones, nos tenemos que ir dentro de poco, así que vamos a hacer una ronda final, pero antes vamos a ver los tiempos. Karina, te quedan 50 segundos, a Alejandro 1:01, a Iván 2:16, Iván, a Meri 2:04 y a Sergi 1:09. Bueno, con estos tiempos que tenéis, ¿qué soluciones proponéis para cerrar el conflicto del que no dejamos de hablar en los últimos meses? Iván. Yo creo que solo hay una condición para el diálogo, y es la única que se debe poner, que es la sujeción a la legalidad. Dicho esto, cualquiera de las propuestas que están encima de la mesa, incluso la propuesta de Podemos de un referéndum pactado de autodeterminación, va a exigir una reforma constitucional. Por lo tanto, creo que todos nos podemos, al final, citar en esa comisión constitucional. Yo invitaría también a que los partidos que están sosteniendo el proceso independentista en Cataluña se sumen también a esta comisión, y por lo menos comprueben si realmente hay posibilidades de hablar o no, o si realmente hay posibilidades de dialogar o no. Es una comisión o una subcomisión en este caso, como bien me apostillaba Meri, que tiene además una caducidad que se prevé para 6 meses, y a partir de ahí se abrirá la reforma. Ese es el acuerdo político, y yo creo que es lo suficientemente esperanzador como para que por lo menos lo intentemos. Lo que no puede ser, como digo, es que veamos como muy verosímil una acción tan terrible desde el punto de vista jurídico, social, político, como es una acción de segregación, y sin embargo no demos ni una sola oportunidad al diálogo, por más que este haya llegado tarde. Yo coincido incluso con quien había anticipado en la entrevista que estaba haciendo el presentador, que hay demasiado tiempo perdido, que hay propuestas que teníamos que haber hecho ya, pero como dice el refrán, nunca es tarde para el diálogo, y yo es a lo que emplazo. Sí, sin duda. Sin duda toca fraternidad y toca diálogo. No se puede estar alardeando de que Cataluña es España y luego, bueno, pues en fin, faltar el respeto como se hace a veces con determinados comentarios, ¿no? No se puede despreciar que 2 millones o 2,5 millones de catalanes y de catalanas que han optado y que tienen la legitimidad para sentirse independentistas, ¿no? Como decía Lluís, hay mucho de sentimental en esto, ¿no?
no parece muy cariñoso ni mucho amor a Cataluña permitir la marcha de las empresas con esa resolución que ha dictado el PP, ¿no? Yo creo que es lo que toca, que a problemas políticos son soluciones políticas y que en democracia los problemas se solucionan con más democracia, no con medidas de involución. Yo me alegro de oír al compañero Iván del PSOE, pero el 155 no es una medida de diálogo. El 155 puede empeorar muy mucho la situación, muy mucho. Todavía no tiene contenido. Sí, pero es la vía que se ha asomado hoy, ¿no? De una manera preocupante en el debate que hemos tenido hoy, se ha asomado esa vía y es preocupante, en serio que lo es. Nos parece que hacer un bloque para forzar al gobierno a esa negociación, a ese diálogo, es imprescindible. Porque miren, insisto, se cierra el debate en falso, porque esas personas van a seguir pensando lo que piensan. Por tanto, las medidas punitivas o las medidas policiales no sirven para mucho. Las medidas que restringen derechos, lo único que van a hacer es enquistar más la situación. Así que diálogo y fraternidad, sin ninguna duda, y hasta el último momento. Insistimos nosotros desde el minuto 1 que Cataluña necesita un referéndum vinculante y con garantía. Sergi. Sí, no, mira, en mi minuto y algo me da para contestar 2 segundos a Leonor, porque es verdad que respecto a la situación económica de Cataluña, los datos macroeconómicos y económicos indican justamente lo contrario. De hecho, hay 68 proyectos en Cataluña internacionales que implican más de 352 millones de euros en inversión extranjera en Cataluña, que implican 4.000 puestos de trabajo. Incluso la semana pasada, con el escenario de máxima tensión, una empresa logística internacional, FedEx, anunció una creación de un centro logístico con 16.000 metros cuadrados y con la creación de 300 lugares de trabajo, con lo cual la situación y el dibujo de que la situación económica de Cataluña es nefasta, creo que no es justa con la realidad. Para responderte a las soluciones. Ahora sí, pues no sé, lo que está claro es que cuando el gobierno catalán hace un gesto para ajustar los tiempos, para destensionar la situación y los escenarios políticos, la respuesta de hoy aquí es 155, eso no es respuesta, porque la respuesta que va a haber aquí es cargarse el gobierno catalán. Esa es la intención que hay y que impulsan los 3 partidos que hoy están aquí, con lo cual eso seguramente no es un escenario correcto ni válido para nadie, no va a solucionar los problemas y llega, permítanme que te lo recuerde, después de que el gobierno catalán haya pedido 18 veces dentro de la legalidad ajustar lo que tuvimos que hacer el 1 de octubre, con lo cual el diálogo no es que llegue tarde, es que aún no ha llegado. Que es que ya se ha pasado el tiempo. Y la había hecho tampoco lo es. Karina. Bueno, nosotros lo tenemos muy claro, ¿no? Nosotros sí que queremos que se aplique, pero con una única finalidad, que es la de convocar unas elecciones. Yo creo que el conjunto de los ciudadanos de Cataluña están cansados de este debate, ven que no lleva a ninguna parte más que a mantener esa tensión o a incrementar esa escalada de tensión, y yo creo que en este momento es el momento de darles la palabra a ellos para que decidan elegir unos nuevos interlocutores que esperemos que sean una mayoría diferente, que puedan configurar una mayoría diferente y sobre todo en el futuro ese nuevo gobierno lo que tiene que hacer es tender puentes con el resto de España, intentar reconstruir todo eso que se ha roto, intentar coser nuevamente a la sociedad catalana que está partida en 2 y creo que con eso avanzaríamos o por lo menos señalaríamos un camino de futuro bastante mucho más positivo que el que tenemos ahora. Alejandro. Hemos escuchado a 3 personas muy inteligentes y dar soluciones, ofrecer soluciones. A mí me han gustado las 3 intervenciones. Me quedo con la de Josep Piqué, que ha basado su trayectoria en la moderación, sus credenciales son esas, pero que deja muy claro que antes de dialogar hay que restablecer el orden constitucional y estatutario. Y ahí vamos a tener que tener una fortaleza mental y democrática insobornable. Hay ejemplos en la historia innumerables de apelaciones buenistas y cursis al diálogo y a la paz después de un gesto de fuerza para consolidar el mismo. Y eso es una vergüenza. Y no vamos a ceder en eso. No vamos a aceptar que hagan gestos de fuerza y que luego pidan diálogo de manera buenista para consolidar esa posición de fuerza. Eso no es democracia. Y no lo vamos a aceptar. Restablecer el orden constitucional y el orden estatutario. Cuando sea restablecido, entonces podremos hablar de todo lo que ha explicado muy bien el señor Gai de Montallá y de muchísimas cosas, porque hablar de infraestructuras, hablar de distribución del poder político en España, no necesariamente es darle la razón a los nacionalistas. A lo mejor hay que abrir el debate precisamente en sentido contrario. Gracias, Alejandro. Mary, Iván, ¿algo que añadir? Sí, el tema de legitimidad y legalidad. ¿Vale? En democracia la legitimidad la tiene el pueblo, el demo, ¿vale? Escuchemos lo que quiera decirnos el pueblo de Cataluña, eso es lo que hay que hacer,
¿vale? Todo lo demás, insisto, todas esas llamadas al cumplimiento estricto de la ley y la imposición son llamadas de involución democrática. Iván. Pero tampoco cerremos el carril. Yo también, y más después de lo que ocurrió con respecto a la sentencia del Estatut, que creo que produjo en Cataluña un déficit de representatividad y un déficit de legitimidad incluso de la democracia española, es necesario que eso se recupere y nosotros compartimos eso. Pero digo que no anticipemos el carril porque quizá tengamos que preguntar y tengamos que hacer un referéndum vinculante y con garantías, como ha dicho Mary, pero quizá la pregunta no sea exactamente si usted se quiere independizar o no. A lo mejor la pregunta es si usted quiere una reforma federal a fondo y con garantías también del Estado español, por cierto, que está mucho más apoyada en las encuestas que la independencia unilateral. Por lo tanto vamos a convenirnos a negociar, a hablar, a dialogar y a lo mejor encontramos una solución que no sea tan rupturista, por lo menos a priori, antes de que los ciudadanos nieguen o aprueben esta solución, que es la que nosotros, por otra parte, estamos planteando. Tiempo. Bueno, pues hemos visto que nuestros 5 políticos han aprovechado hoy su tiempo a tope. Antes de marcharnos, brevemente, con nuestros 3 analistas, ¿esto tiene solución? ¿Por dónde pasa la solución? Yolanda, comenzamos por ti. Bueno, 2 cosas muy breves. Primero, el 155 admite una aplicación extensa o no. Puede ser muy puntual, para una cosa muy concreta. Y sobre todo, tiene un carácter meramente reparador. El 155 es para restituir una situación que ha sido violada, la Constitución, la ley, el interés general, etcétera. Y por lo tanto eso es una cosa muy importante. No entendamos que el 155 permite hacer políticas generales en una comunidad autónoma. Esto no es así según la Constitución. Y luego, en segundo lugar, también una pequeña precisión. La legitimidad no es contraria o no puede contraponerse a la legalidad en los estados democráticos. Apelamos a la legitimidad cuando nos enfrentamos a un poder absoluto o a una dictadura. Pero en un estado democrático la legitimidad y la legalidad deben ir parejas, porque si no, efectivamente es que hay un asunto importante. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que dialogar, pero desde luego dialogar paralelamente al cumplimiento de la ley. No se puede dialogar con un estado de subversión constitucional porque el diálogo en ese contexto es inviable. Luis, brevemente. Bueno, pues también coincido que hay 2 vías, es una respuesta compleja, pero hay 2 vías. La primera, obviamente, restaurar el imperio de la ley en Cataluña. Esto es inevitable, quiero decir que el Estado tiene que responder en esa línea. Esperemos que en esa restauración no haya mucho uso del Código Penal. Eso es lo único que podemos pedir, ¿no? Pero en todo caso que sean, digamos, de mínimos. Si, por ejemplo, se utiliza el artículo 155, la propuesta de Ciudadanos, una vez se utiliza ese artículo, es sensata, utilizarla de mínimos, convocar nuevas elecciones, no tocar nada más. Pero no nos tenemos que olvidar que tiene que haber también un camino en la política, ¿no? Y de soluciones de tipo política, como son la reforma del modelo territorial o un referéndum. Entiendo que el Estado debe utilizar el referéndum de la independencia como último recurso, porque es el más arriesgado. Hay mucho en juego. Un referéndum se puede perder. Dada la opinión pública ahora en Cataluña, es muy fácil que el Estado pueda perder un referéndum de independencia por Cataluña. Por lo tanto, eso no es una solución política y Podemos lo pone sobre la mesa. Es una solución política, pero debería ser la última para los intereses del Estado. Debería buscar otras alternativas primero, como es intentar plantear una reforma del modelo territorial. Leonor. A ver, hay una solución técnica que quizás es un poco loca realmente, pero que podría servir para que el Estado no tuviera que ceder a un referéndum y, sin embargo, se pudieran contar los votos 1 a 1 en unas elecciones totalmente legales, que sería la siguiente. Cataluña no tiene ley electoral propia porque ya le venía bien la ley que había en el Estado y utiliza la ley española. Eso ha distorsionado siempre el resultado porque es una ley que prima la territorialidad, siempre ha estado el territorio que es más independentista en este momento mejor representado que las ciudades o que la ciudad, que Barcelona. Se podría hacer una ley electoral catalana con una única circunscripción y convocar unas elecciones autonómicas. Ahí se contaría el voto único de cada catalán. El resultado podría ser un resultado en que ganara una mayoría no independentista. Esta mayoría, por lo tanto, y ahí los no independentistas se tendrían que conformar con que por primera vez esa mayoría no soberanista gobernase en Cataluña, o podría ser el contrario, y en ese caso de que el independentismo ganase, empezar una negociación más seria. Bueno, gracias a todos. Hasta aquí este espacio de reflexión que intenta entender la realidad con algo más
que un par de titulares. Hoy hemos escuchado 9 de las voces que más saben sobre el asunto que nos concierne, el desafío independentista en Cataluña, del que llevamos hablando semanas. Queda, como siempre, la voz más importante, la suya. Gracias por su atención y buenas noches.